conformado por Daniela Camino, Alejandro Espinel y yo, Cristian Córdoba. Les voy a explicar cuál es nuestro problema, nuestra motivación y los requerimientos de nuestro proyecto. Entonces, el problema de nuestro proyecto es crear un dispositivo que en el que se pueda analizar la corrosión dinámica de un fluido. La motivación es realizar igual un dispositivo que sea nuevo e innovador, en el cual podamos comparar el comportamiento corrosivo de un fluido en diferentes sistemas. Y los requerimientos que nosotros tenemos se dividen en dos grupos: los requerimientos ingenieriles y los requerimientos del cliente. Entonces, en los requerimientos ingenieriles que nosotros tenemos, primero es usar normas para realizar de manera adecuada nuestro proyecto. Segundo es que nuestro dispositivo tiene que controlar la velocidad y la temperatura a la cual estaría el fluido. También en nuestro dispositivo tiene que haber 3 probetas, una probeta en cada sistema. Los componentes de nuestro dispositivo, por obvias razones, tienen que ser anticorrosivos para que no exista ningún problema al momento de realizar el experimento. Y los requerimientos del cliente son la seguridad, que obviamente es algo primordial para que no tenga ningún accidente la persona que está manejando nuestro dispositivo. Otra sería la facilidad de operación, para que al momento de operar los clientes no tengan ningún inconveniente y puedan hacerlo de manera fácil. Y facilidad de mantenimiento, debido a que después de ciertas horas de trabajo sería necesario realizar un mantenimiento de ciertas piezas o tal vez ya cambiar. Entonces, nosotros discutimos y tuvimos varias opciones para realizar este experimento, pero de las cuales 3 sobresalían, entonces son las que les vamos a explicar. La primera opción es en la cual se usó solo una bomba centrífuga, y esta bomba es la que controla el caudal del fluido y distribuye el fluido hacia los 3 experimentos. Entonces, como pueden ver, parte de un reservorio en la zona central, por así decirlo, de nuestra máquina, y junto a esto se encuentra la bomba. Entonces, la bomba, como ya mencioné, es la que distribuye el fluido hacia los 3 sistemas. Y en la parte inferior se encuentra el sistema cilíndrico rotacional, que puede ser comparado con un vaso, dentro del cual se encuentra el fluido, y la probeta funcionaría como una cuchara que haría que gire el fluido. Entonces, alcanzando cierta velocidad, el fluido tiende a comportarse como que rodea la probeta y la probeta empieza a corroerse. De ahí el otro sistema, que sería el sistema que representa el comportamiento real de un fluido en una tubería, simplemente sería una tubería que está unida a nuestro sistema y por el cual fluye de una manera continua el fluido, valga la redundancia, y a lo largo de todo el ciclo que está ocurriendo se tiende a corroer poco a poco. Y finalmente, en la parte superior se encuentra el otro sistema, que es un impeachment jet. Este sistema consta de una boquilla, y la boquilla por reducción de diámetro saldría un chorro de agua a una velocidad más alta y golpearía contra la probeta, y la probeta empezaría a corroerse por esto. Entonces, como pueden ver, todos los elementos que están alrededor conectados a estos dispositivos tendrían que ser de un material anticorrosivo para que no ocurra ningún accidente, y en general los dispositivos van a tener van a ser transparentes para que las personas puedan ver lo que ocurre dentro de cada dispositivo. La segunda opción que analizamos para nuestro proyecto es la siguiente. Como pueden ver, se tienen 2 bombas, una al lado izquierdo del tanque, que es el reservorio, y una al lado derecho del tanque. La bomba que se encuentra al lado izquierdo se va a encargar de controlar el flujo para los sistemas tanto del cilindro rotacional como del jet impingement, debido a que no se necesita una gran cantidad de flujo en este sentido. Pero la bomba que se encuentra a la derecha del tanque se va a encargar de controlar el flujo del sistema real, debido a que aquí sí se necesita
necesita una mayor cantidad de flujo para que funcione este sistema. Como pueden ver, cada uno de los sistemas tiene contacto de manera directa con el reservorio para evitar desbordes y para que se pueda abastecer el fluido necesario para que trabajen adecuadamente cada uno de los sistemas. Ya les voy a explicar la opción número 3. Dentro de la opción número 3 tenemos igual que en el ejemplo anterior, dos bombas centrífugas igual. La diferencia es que en este caso tenemos un punto, un pico en donde podría ocurrir por debido a presiones que se regrese el fluido, a pesar de que tengamos una válvula checa dentro de este punto y que tengamos un problema hacia la distribución del tanque, causando errores dentro de nuestro experimento. Otro problema que tenemos dentro de este y que vamos a obviar, o sea, vamos a solucionar con nuestro ejemplo número 2, es que la redistribución es central, o sea, se va a centralizar, pero cada uno por separado. De ahí, lo siguiente que tenemos es que en este ejemplo tenemos en serie, lo que nos permite que los dos primeros experimentos no vean un problema. Entonces, porque justamente tiene experimentos en serie, entonces el caudal se mantiene constante. Y al igual que en el segundo. Entonces no hay problemas desde que si tuviéramos, como en el primer ejemplo, teníamos una bomba para 3 y se dividía y podría ocasionar pérdidas de presión o de flujo de caudal. Ya. Antes de hablarles sobre los criterios, les voy a hablar un poco sobre las normas que usamos nosotros, los requerimientos que tenemos que realizar. Nos basamos en la norma NEIS TM 0169, en la cual nos habla de ciertos puntos que necesitamos dentro de nuestro experimento y cuáles son las causas que van a ocasionar la corrosión. Dentro de estas se encuentran el esfuerzo cortante, el flujo que exista y la solución a la que esté expuesta los materiales y cada uno de los experimentos. Dentro de esta misma norma encontramos ciertas normas ASTM, las cuales son la G170, la G184 y la G185. Nos basamos en la G170 y en esta norma nos hablaba, al igual que en la NEIS TM 0169, sobre qué factores son los que afectan la corrosión dentro de las tuberías o experimentos para ver la corrosión que existe. Dentro de esto, lo que encontramos fueron distintos prototipos, cada uno separado, en la cual ya nos dio una idea de cuál deberíamos usar, que era el cilindro rotativo, el jet impeachment y el flujo de fluido, el flow system. No teníamos una idea de cómo unir esto y bajo otro paper que hemos usado encontramos que se estaban usando los tres experimentos a la par, lo que ocasionaba una reducción de errores dentro de los resultados que se iban a obtener, básicamente por las propiedades de las cuales estaba expuesto el experimento, que podían ocasionar diferencias entre cada uno de ellos. Luego realizamos bajo las tres opciones que vieron anteriormente, se evaluó una evaluación de las opciones bajo criterios ponderados, en la cual usamos los criterios que nos dieron nuestros auspiciantes, que serían los clientes, es la reproducibilidad, el mantenimiento, los costos, el manejo, la operación. Dentro de esto, cada uno se evaluó con respecto al otro, y dentro de la siguiente tabla que vamos a mostrarles, se eligió cuál fue la mejor opción para nuestro proyecto, y fue la opción número 2, que es la que Daniel explicó anteriormente, y les vamos a mostrar. Justamente les hablaba, básicamente esta es la ganadora, porque al final tenemos un tanque central, y el caudal aquí tenemos un caudal es en serie y se mantiene constante, al igual que en el otro lado, pero obviamos la parte de que tenían podría haber pérdidas de presión y ocasionar igual errores justamente al regresar al tanque, porque cada uno tiene su propio retorno y no habría problemas en eso.
Ahora les voy a hablar sobre el diagrama de Gantt, el cual lo realizamos mediante el programa Project, en donde vimos las 10 actividades más importantes para realizar nuestro proyecto. Entonces, la primera fue la recopilación de información, que comenzamos el 30 de enero. Y esta etapa duró 14 días. Aquí revisamos todos los papers necesarios y toda la información relevante para realizar cada uno de nuestros sistemas y en sí todo nuestro dispositivo. A continuación revisamos los requerimientos tanto del cliente como los ingenieriles y esta etapa duró 4 días. A continuación hicimos el bosquejo de los sistemas que fueron los que anteriormente les presentamos en un periodo de 7 días. A continuación tuvimos que seleccionar los materiales para poder hacer un presupuesto. Cada una de las actividades del presupuesto y la selección de los materiales nos llevaron a hacer 2 días cada actividad. Ahí nos preparamos para este momento, la presentación de medio semestre, durante un tiempo de 5 días. A partir de hoy vamos a realizar ya todo el diseño de nuestros sistemas, todos los cálculos, para ya poder definir ya con certeza todos los componentes que necesitamos, para posteriormente comprar los materiales. Nos pusimos un tiempo de 7 días para realizar esta actividad, porque algunos materiales tenemos que traer del extranjero y otros vamos a adquirir nacionalmente. A continuación vamos a realizar el ensamblaje en 15 días de todos los componentes una vez adquiridos. Y finalmente vamos a realizar las pruebas en 7 días para ver que todo nuestro sistema funcione de la manera correcta. Y con esto terminaríamos el martes 23 de abril, que son 2 días antes de la feria de ingeniería mecánica. Y a continuación les voy a hablar del presupuesto. Como vieron, la opción ganadora cuenta con 2 bombas centrífugas y esto es el costo más representativo que tenemos para nuestro proyecto, porque cada una cuesta $150 y les vamos a importar, entonces todavía no sabemos el valor del presupuesto, cuánto sería la final. También vamos a adquirir 2 metros de tubería, también vamos a adquirir válvulas de bola, válvulas de check, uniones, codos, electrodos, reservorios, recipientes. El motor rotacional también es un costo bastante fuerte para nuestro proyecto, que vale $100. Calentadores de banda, estructura. Entonces, sumando todos los precios unitarios, tenemos un presupuesto de $966. Y eso es todo. Gracias. ¿Preguntas tal vez? Chicos, ¿de qué tamaño es su bomba y a qué se refieren con una bomba centrífuga magnética? Son un tipo de bombas, las cuales lo que son básicamente, tienen el mismo sistema de bombas centrífugas, pero al final es que tienes la parte rotacional es al vacío. Entonces no tienes, no tiene, ¿cómo se llaman estos? No, sí tiene un eje y todo, pero la diferencia es que no tiene sedantes, que son bajo de caucho, o sea, al final todo es al vacío. Igual el propósito de esta bomba es porque como el fluido, cuando la redundancia fluye por ella, los componentes de esta también deben ser anticorrosivos para que no se dañe la bomba en medio del... ¿Y de qué material es? Estábamos investigando justamente los materiales, ahorita estábamos contactando a algunos de los proveedores, pero básicamente dentro de las características de estas bombas justamente seleccionamos porque se las usa para productos químicos, alimenticios y también de petróleo. Sí, como ese tipo de fluido, exactamente. Sí. ¿Y no has considerado usar una bomba peristática? Sí, también fue una opción la peristáltica, o sea, es una de las primeras que nosotros vimos. Pero entre la peristáltica y la magnética, o sea, por precio y todo, o sea, también es más seguro. accesible conseguir. Sí. El 150 está bastante caro, pero no centrífugo. Es que estamos por el caudal que necesitamos. claro, exacto, es por el caudal que nosotros calculamos y debido a eso la No hay potencia que bombas necesitamos, peristáticas. por eso decidimos los centrífugos. Ya, esa era la pregunta. De ahí el material transparente, ¿dónde van a poner? O sea, es que son en los sistemas, a ver, Los reservorios y tanques donde está. Ajá. Entonces, A ver, el aquí, fluido. por ejemplo, o sea, el reservorio tiene que ser, o sea, para que la gente pueda ver como que el fluido con el que vamos a trabajar, dónde está.
A la salida el cilíndrico tiene igual, o sea, va a ser transparente como dije, o sea, básicamente es como un vaso grande en el cual va a estar el fluido y por la cubeta que le mueva se puede ver. El jet impeachment, que igual sería para que pueda ver, o sea, cómo exacto. Y bueno, el caso real es así, no habría como porque realmente es una tubería tal y eso sí no se podría observar. Y para ese material transparente que han considerado. La primera opción que tenemos es vidrio. También no sé, es el acrílico y O sea, esas son las dos opciones, ¿no? esas son las suyas. Sí, o sea, lo mejor sería el vidrio, porque en el acrílico, si tienen un material bastante corrosivo, se va a comenzar a hacer medio amarillento con el tiempo del uso. No sé cuál será el tiempo de vida de su equipo. Entonces, en teoría, sería mejor utilizar el vidrio. Sí, ahí sería una buena opción utilizar el vidrio. Pero son de caro igual. Es relativo, porque si tienes que cambiarle varias veces el acrílico, te va a el vidrio. Sí. A ver, eso, sí, eso. ¿Más preguntas? Yo tenía una pregunta aquí, Andrés, ¿cómo van a financiar eso? Realizamos, o sea, como que hablamos con nuestros clientes o tutores y digamos como que un acuerdo en el que el presupuesto que ya no estamos desfasando va a ser costeado por parte de ellos igual. Es que inicialmente, por eso dije que teníamos más ideas, inicialmente era solo usar una bomba, pero el problema de una bomba es que debe controlar el caudal y todo, o sea, para los tres sistemas iba a ser un poco complejo que controle el 100% todo eso. Entonces nosotros igual hablamos y nos dijeron que sería mejor tal vez implementar otra bomba porque ahí, o sea, se distribuye mucho más fácil el caudal y la potencia que necesitamos no es tan alta. Entonces, porque también, o sea, planificamos trabajar con BioOil, con el fluido con el que vamos a analizar todo esto. Entonces, en base a estos estudios sí podemos recibir un poco más de presupuesto para trabajar con esto. Y sí consideramos igual, vimos maneras de recortar esto porque está bastante alto ese presupuesto, pero igual buscando en el extranjero y todo, esa es la mejor opción. Y el presupuesto que está aquí de verdad es el mínimo que necesitamos de todo lo que tenemos que comprar. O sea, igual, o sea, en ciertas cosas, porque sí es lo estimado. O sea, en lo de las bombas como que, o sea, nos centramos mucho más en buscar el precio adecuado y todo que funcione bien. Pero el resto sí está un poco exagerado y todo. Pero realmente lo más importante, o sea, lo que consideramos buscar fue las bombas. Entonces tenemos un poligrama para esto. Dirigir unos pocos retos. Ahora tengo otro. No sabía que trabajan con un bio. Su sistema tiene que ser explosion proof. ¿Cómo van a lograr hacer eso? Pues no, lo que pasa es que no es un combustible como el biodiesel o el bioetanol, sino es una sustancia menos propensa, o sea, sí es flamable, pero es menos propensa a la autoignición como la gasolina. Entonces es más parecida al petróleo que a cualquier combustible. Igual dentro de los materiales que estamos usando, justamente nos basamos en seguridad y estamos usando uno que sea, que tenga bajo probabilidad de que llegue a combustionar, o sea, como que no tengamos problemas al final si es que llega a ser inflamable. Claro, porque o sea, en verdad igual revisamos materiales al menos como para tuberías, algunas opciones, y o sea, descartábamos las que son propensas a que se pueda... O sea, la parte donde sería más crítico de la parte eléctrica viendo que sería en la parte del motor. Sí. Entonces eso tienen que tratar de buscar. Si ya va a ser tan caro sus bombas, traten de buscar algo que cumpla, que sea un explosion proof o un fire proof. Entonces son más que toda la carcasa de la bomba, no deja que salga la chispa al rato que estaba iniciando su pico de corriente. Entonces sería como una recomendación si ya van a tener una bomba cara. Tú dices que, claro, el problema sería la carcasa del motor. Por las chispas. Entonces, tomen en cuenta eso. Si ya van a pagar algo costoso, busquen que sea que cumple esa parte, digamos. Bueno, ahí les seguimos discutiendo. Gracias. Hola con todos, nuestro proyecto es la migración de un motor de combustión interna
a un motor eléctrico, una podadora. Nuestro grupo está conformado por Nicolás Tamayo, que soy yo, Emilio Dávila y Fernando Lumba. Bueno, las motivaciones detrás de este proyecto son las siguientes. Nosotros tenemos la implementación de tecnología, es decir, la podadora que tenemos es alrededor de los años 90. Básicamente lo que vamos a hacer es remodelarla por completo y no solo hacerla que funcione, sino cambiar sus componentes, mejorar su funcionamiento e introducir nuevas tecnologías en el sistema. Otra motivación para nosotros es los nuevos mercados alrededor de este concepto, que es básicamente los autos eléctricos. Para nosotros nos motiva mucho la idea del funcionamiento de los autos eléctricos, la eficiencia de los motores eléctricos en los sistemas de vehículos. Por el otro lado tenemos también el aprendizaje de nuevos sistemas, ya que al migrarnos completamente de un sistema de combustión interna, nosotros estamos aprendiendo no solo a utilizar el motor eléctrico, sino cómo regularlo y todos los equipos auxiliares que tienen que estar alrededor del equipo eléctrico para que la podadora pueda funcionar. Y bueno, por último, es también concentrarnos en que nuestro proyecto tenga como base también el desarrollo de una tecnología que sea amigable con el medio ambiente. Para nosotros es más allá de un solo concepto de proyecto cambiar el motor de combustión interna al eléctrico. Es también para nosotros muy importante explicar la aplicabilidad que tienen estos para poderse usar en la vida real. Bueno, aquí tengo unas pequeñas cifras de cómo está el mercado de los autos eléctricos cambiando en el mundo. Está en millones de vehículos eléctricos vendidos. Se puede ver más o menos las tendencias, cómo están yendo y cuáles son los países donde más se están comprando. De igual forma, aquí hay una pequeña previsión de hasta dónde está yendo el mercado de los autos eléctricos, diciéndonos que para el 2020, que va a ser el 2022, que va a ser en 3 años, los autos eléctricos van a conformar el 5% de las ventas del mercado. Atrás de estas cifras básicamente nos sirven para dar un poco de explicación de la motivación que nosotros tenemos atrás de buscar el funcionamiento de este proyecto. Nuestros objetivos. Bueno, como primero tenemos la restauración de la carrocería y los sistemas de corte de la podadora. Como les expliqué, la podadora llegó a nosotros en condiciones muy malas. Nos ha tocado aplicar distintas técnicas en la carrocería, volver a engrasar las piezas, volver a limpiarla, desarmarla y ver qué sirve y qué no sirve para a partir de ahí poder empezar la instalación. Lo siguiente sería la migración exitosa del motor de combustión interna a un motor eléctrico. Básicamente en el desarmado del motor hemos podido darnos cuenta de cómo funciona el motor, cómo podemos empezar a acoplar el motor eléctrico al sistema no solo de movimiento sino de corte de la podadora eléctrica. Y de ahí también tenemos el siguiente objetivo, que es el desarrollo de un sistema eléctrico para controlar el funcionamiento de la máquina. Tenemos dos sistemas básicos en esta podadora. Uno es el sistema de movimiento y otro el sistema de corte. Entonces tenemos que nosotros buscar la forma de acoplar uno o dos motores eléctricos para que se dividan las funciones entre ellos, para que la podadora se pueda mover mientras esté cortándose. Bueno, y por último tenemos la aplicación de conceptos técnicos para el desarrollo y acople de la polea de transmisión. La polea de transmisión, que es básicamente el elemento clave de todo esto, es el elemento que nos permite a nosotros acoplar el sistema de combustión eléctrico al sistema de corte y al sistema de movimiento. Como explicó Nicolás, básicamente nosotros tenemos una motivación en cuanto a este tipo de sistemas, porque la verdad es una industria en la que en otros países ya se están dando, como en España, en México, ya están habiendo nuevos negocios que se están abriendo en este tema. Bajo esta
Bajo esta motivación también estamos viendo que se han hecho estudios en cuanto a lo básico, a los implementos que nosotros requerimos para este tipo de sistemas, que es el motor y baterías. Como dijo Nicolás, las estimaciones ya han bajado. De hecho, se estimaba que se ha subido del 20 al 35% en el tema de ventas que se espera para este tipo de coches. Y algo más, la verdad es que los motores eléctricos ya han sido implementados en otros artefactos. Ahora lo que estamos teniendo es la implementación en el tema del carro, de los vehículos. En cuanto a la parte de lo que nosotros hemos ya ido avanzando, es en la parte mecánica del sistema. Nosotros contamos con un sistema de poleas y correas, que es básicamente la transmisión que nosotros estamos implementando los ejes y transmisión de movimiento al sistema de cuchillas. En el propio de polea transmisión, lo que se va a hacer es, teniendo las dos opciones, como dijo, tenemos el motor de 1 HP, lo que se va a hacer acoplar es con un sistema de chavetero y a esta polea. En cuanto al sistema de control eléctrico, vamos a utilizar un variador de frecuencia y el diseño y distribución de motores, teniendo las dos opciones. Hemos optado por la primera, por el espacio que nosotros tenemos y también la parte económica. Ya, en cuanto a las dos opciones, tenemos el diseño con dos motores eléctricos y el diseño con un motor eléctrico. En el diseño con dos motores, obviamente, tenemos la potencia, mayor espacio que vamos a requerir y separar funciones de corte y de movimiento, que se nos está haciendo la parte con mayor dificultad. Con el diseño con un motor tenemos mayor potencia requerida que requerimos, mayor complejidad en la separación de funciones y las pérdidas de potencia. Por tema de espacio, lo que nosotros hemos optado es en irnos por el diseño solamente con un motor y también dándonos cuenta del motor que se ocupaba anteriormente de combustión, la potencia sí se compara con solamente con un motor y lo que se ha hecho hasta el momento es que no se va a cambiar ningún sistema de transmisión, sino que se va a ocupar el mismo, poleas, correas y tensores. Bueno, ahora yo voy a hablar un poquito acerca del plan de ejecución del proyecto. Nosotros hemos dividido el plan en 7 pasos fundamentales, los cuales están detallados en la gráfica puesta aquí. Como primer paso, que es el que ya hemos cumplido, es la restauración y la limpieza del equipo. Como comentaron anteriormente mis compañeros, el equipo que nosotros recibimos está en muy mal estado, no solamente mecánico, sino también de mantenimiento. Nosotros procedimos a hacer el ensamble del equipo para poder hacer el reconocimiento del funcionamiento del equipo, retirar el motor de combustión interna que se encontraba, retirar las piezas que estaban ya en un estado no funcional, darle mantenimiento a los metales, darle mantenimiento a las poleas, lubricación y reensamble de la misma máquina, lo cual hicimos en el paso 2. Después, posterior a estos dos pasos, nosotros empezamos a planificar qué clase de motor nosotros vamos a requerir para poder poner en funcionamiento nuestra podadora, y también requerimos saber las especificaciones técnicas. Nosotros teníamos consultado de la literatura que el motor retirado de la podadora tenía una potencia de 10 caballos de fuerza y un torque de alrededor de 19 a 20 Nm. Nosotros requerimos conseguir un dispositivo similar digamos de naturaleza electrónica, pero similar, que cumpla los requerimientos de funcionamiento para poder ser considerado a otro tipo de modelos de transporte en el futuro. Nosotros hemos consultado un poco en la literatura y hemos considerado también utilizar otro tipo de motor, no necesariamente eléctrico. Esto todavía está en detalle y está en revisión entre las reuniones que vamos a tener en Carlson posteriormente, porque hemos encontrado en la literatura que los motores hidráulicos llegan a un torque mucho más grande, con un suministro de energía inferior al que requiere el eléctrico. Bueno, posterior al ensamble del equipo, nosotros ya sabemos cómo funciona la máquina, entonces podemos empezar a hacer
podemos empezar a diseñar los acoples de las poleas del sistema de transmisión entre el torque del motor y entre el sistema de poleas, lo cual sería nuestro paso número 3. Entonces, teniendo lista ya este nivel del proyecto, nosotros podemos proceder a las pruebas con el equipo embancado, ver qué tal es el desempeño con el motor ya colocado en la máquina, cuáles son las condiciones de movimiento y ver si qué relación tienen con las especificaciones que se tenían con el diseño original de la maquinaria. Posterior a esto, nosotros podemos empezar a tratar la parte del sistema eléctrico y de control de la máquina con la regulación del motor eléctrico. Aquí nosotros utilizaremos los dispositivos electrónicos mencionados anteriormente para poder hacer una gestión más inteligente del sistema. Luego nosotros vamos a hacer las pruebas de funcionamiento de la máquina en cuestión, conectada al sistema de corte, ya que la distribución del torque de salida del motor tiene que dividirse entre, como dijo mi compañero, entre el movimiento de la máquina y el movimiento de las aspas del sistema de corte. Y finalmente nosotros hemos, hasta al nivel de avance que llega el proyecto de diseño de Capstone, es que la máquina funcione eficientemente en relación al motor de combustión interna que tenía. Entonces nosotros vamos a utilizar como fuente de suministro de energía el sistema eléctrico de la universidad. Ok, nosotros aquí presentamos un cronograma un poco más resumido que detalla en menor grado las partes mencionadas anteriormente. Entonces nosotros dividimos entre los 4 meses de trabajo que tenemos para el proyecto en la optimización del sistema mecánico entre los primeros 2 meses, que ha sido cumplido a tiempo, la selección y la implementación del motor, que está definido hacerlo entre febrero y marzo, que hemos tenido un avance considerablemente bueno para cumplir a tiempo con el detalle del cronograma. Posteriormente, en marzo, nosotros también deseamos y nos proponemos alcanzar a hacer el diseño del sistema eléctrico y de control de la podadora. Esto tal vez puede extenderse un poquito más de tiempo también esta revisión en función de la complejidad del acople del motor. Y finalmente en abril nosotros podemos dedicarnos a hacer las pruebas de funcionamiento y hacer la escritura académica respectiva de los resultados del proyecto. Bueno, el presupuesto que presentamos nosotros está también bastante resumido, no hemos colocado a detalle todos los implementos requeridos, ya que estamos en reconocimiento de todos los sistemas que nosotros vamos a necesitar. Como pueden ver, nosotros detallamos que tenemos un costo tentativo de $150 del costo de motor y de acoples. El costo de los elementos eléctricos tiene un rubro de $100, los misceláneos, que pueden ser los cables eléctricos que requiramos, algunos componentes mecánicos que puedan ser reemplazados en la máquina y demás requerimientos que podamos necesitar para poder poner en funcionamiento a la máquina. $50, entonces nosotros nos hemos propuesto un presupuesto de $300, el cual está en ajuste conforme va avanzando el proyecto. Nosotros planteamos los posibles cambios. El primer posible cambio es el sistema de motores. Como hemos comentado, estamos haciendo la selección del motor, de la tecnología e incluso hemos conversado acerca de la posibilidad de utilizar dos motores para poder dividir las funciones que requieren un torque de entrada. Un motor tentativamente podría ser para el movimiento y otro motor para el sistema de corte. Y el variador de frecuencia para mayor potencia. Nosotros, algunos de los implementos, hemos estado conversando acerca de la posibilidad de obtenerlos mediante otras fuentes y nosotros también proveerlos, conseguir micropatrocinios entre los contactos que nosotros podemos tener y así abaratar un poco los costos que podamos requerir para poder llevar a cabo el proyecto. A continuación nosotros vamos a presentar unas imágenes de cómo recibimos la máquina y el desensamble que nosotros realizamos en la primera fase del proyecto. Como pueden ver aquí, nosotros lo que hicimos fue retirar las llantas. Se puede observar que la llanta de aquí estaba en malas condiciones, no funcionaba, estaba torcido el aro
y eso no permitía que el aire contenido en las llantas se quedara dentro, pero ya logramos solucionar esos inconvenientes. Aquí nosotros empezamos a hacer el ensamble de todito el armazón de la podadora para quedarnos con el chasis en el cual se están montando todas las piezas. Aquí ya se puede ver que el motor ya está apartado del sistema de podadora. Aquí hay que mencionar algo importante y es esta pieza de aquí. Esta es la polea de la que estábamos hablando antes. Esta polea es básicamente el núcleo del funcionamiento de todo esto. A partir de esta polea, acá sale para el sistema de corte y por el otro lado sale para mover. Entonces, el primer acople y el acople más importante que tendríamos que hacer en este es encontrar la forma de cómo acoplar el motor eléctrico a este sistema de acá. Bueno, aquí ya pudimos hacer el ensamble de la polea que habló Nicolás, porque esta polea también ya se le hizo el mantenimiento mecánico respectivo y está lista para realizar el sistema de acoples en un motor que en un principio nos va a proveer la universidad. Carlos nos ayudó con la gestión del vídeo. Aquí este sistema de corte, nosotros logramos poder vislumbrar cuál es el estado del sistema de corte. Nosotros encontramos que gran parte de la superficie en la cual se recubre las cuchillas de corte estaban en un mal estado, abajo. Pero se le está dando el mantenimiento requerido para poner en funcionamiento. Aquí nosotros utilizamos un recurso provisto por la universidad, que es el retiro del óxido mediante sandblasting, el cual nos ayudó a realizar nosotros mismos esta actividad y quitar el óxido de gran parte de las superficies metálicas del sistema. Este es el sistema de tracción y también de caja de cambios. El sistema de poleas, una vez hecho el método de sandblasting, nosotros lo que hicimos posteriormente a esto fue realizar una capa de pintura para evitar que el sistema se siga corriendo. Y ahorita estamos en el proceso de terminar el ensamblaje, estamos reconociendo bien cómo funciona el sistema y ya estamos en la fase final. Nos falta montar simplemente el sistema de tracción y está listo para realizar el acople mecánico. Eso. Muchísimas gracias. ¿No les voy a mencionar algo de las baterías? El objetivo final del proyecto, como nosotros vamos a entregar el proyecto al cliente en este caso, sería entregar con la conexión directa a la pared. Las baterías va a conformar parte de un siguiente proyecto a este, en el que se va a diseñar el sistema de baterías y el sistema de refrigeración para las baterías. Pero el proyecto para abril va a estar funcionando conectado al... Claro, el proyecto de Capstone estaba limitado al funcionamiento de la máquina con el motor eléctrico, el sistema de las baterías. O sea, es una podadora alámbrica. No, claro, estaríamos entregando hasta abril, sería alámbrica, una podadora alámbrica. No funciona, pero que tengas una super extensión. Sí, de baterías no nos quieren dar para comprar las baterías. Sí. Entonces tenemos que hacerle funcionar, bueno, o sea, mientras podamos demostrar que el sistema está, digamos, circulando, por último lo podemos hacer embarcado, es ya básicamente se cumplen los objetivos finales del Capstone. Y una pequeña sugerencia, tal vez es mejor que presenten las imágenes al inicio, así cuando ustedes hablan, o sea, porque uno como que no tiene mucha idea de lo que hablan hasta que se ve visualmente. Entonces, si ya presentan una imagen, ahí pueden explicarla de mejor manera. ¿Sí? Listo, gracias. ¿Cómo te pregunta? ¿Están reutilizando las piezas que están en el sistema o están maquinando o están volviéndolas a construir? En el sistema de poleas está todo en buen estado. Cuando nosotros decimos para el tema de restauración, utilizamos el tema de la grata, sandblasting y también desoxidante. Cuando nosotros ya les pusimos, incluso ahí lubricamos ahorita las poleas, están en buen estado, como pueden ver ahí, que son las principales. El tema de eso no tuvimos que utilizar. Pero sí, bueno, tenemos también que hacer cambios de pernos y esas cosas, porque hay algunos elementos que están extremadamente oxidados, que ya se han roto inclusive. Existe el sistema de dirección que básicamente, como se mencionó, la podadora tiene un diseño bastante rudimentario. En el sistema de la transmisión existía un componente roscado, el cual está prácticamente inutilizable, la verdad, están rotos los dientes, pero sí se va a hacer
sí se va a hacer la maquinada de esta, Sí, de esta pieza. eso se lo va a fabricar localmente aquí. Ajá. Eso lo vamos a hacer nosotros. Los componentes que nosotros podamos realizar nosotros mismos. ¿A ustedes lo van a realizar o van a mandar a hacer? La vamos a realizar nosotros. Sí, ustedes mencionaron que se generaba una pérdida de potencia. ¿Dónde se generó eso? No entendí bien a qué se referían con esa parte. No por el la inicio, pérdida de ¿no? potencia. Donde escogieron el sistema del motor 1 y 2. Ahí tenían Ya. el motor 1, ¿por qué consideraron la pérdida de potencia? ¿A qué se refieren? A ver, a lo que me refiero es que en el, si es que solo vamos a utilizar un solo motor, ese motor tiene que ser capaz de funcionar para los dos sistemas, abastecer los dos sistemas. El sistema de movimiento, okay, o sea, lo va a lograr, pero en cambio el sistema de corte, al momento que hay roces o toques con el piso, cosas así, se va a generar pérdida de potencia que también va a afectar al movimiento del tractor. Entonces se refieren al rato de asentar la pequeña. Exactamente, como al funcionamiento de los dos sistemas al mismo tiempo. O sea, como picos de Claro. ¿De qué van a hacer las cuchillas o qué van a cortar esas? Tenemos que volver a... Sí, tenemos que rehabilitar de nuevo este sistema porque hemos intentado buscar el repuesto y eso nos elevaría demasiado el presupuesto. El presupuesto Vamos a de tipo de tener que que volver a darles un desoxidante a las cuchillas, vamos a tener que engrasarles, que esté funcionando bien y utilizar el... Ponerlos a punto. Sí, ponerlos a punto y utilizar el sistema tal como está. Sí, con eso ya se van a cortar. ¿Las cuchillas de qué material dan? Solo eran de acero, normal. Sí, con acero. Por eso O es sea, acero afilado, ¿no? No es una lámina. las pruebas en campo, digamos, tendría que ver qué también puede trabajar. Como le digo, no podemos comprar un sistema nuevo porque el sistema nuevo ya no sale demasiado. Entonces, y es difícil de conseguir. básicamente es demostrar el funcionamiento. En caso de que se quiera llevar al proyecto más adelante y se quiera mejorar o introducir más capital, podríamos poner un sistema nuevo y ahí sí demostrar perfectamente cómo funciona. Mientras tanto tenemos que usar la infraestructura que tenemos. Yo tengo unas consultas. Digamos, ustedes tienen opciones, por ejemplo, tener un motor o dos motores, o también planteaban tener un motor eléctrico y un sistema eléctrico-hidráulico. ¿Cuáles son los criterios que les van a permitir seleccionar entre esas opciones? ¿Qué criterios van a utilizar para decir, bueno, este me conviene más que estos y por eso la selecciono este? Bueno, nosotros la principal complicación que pensamos, y de hecho como nosotros vamos a ejecutar el siguiente nivel del proyecto, sabemos que un motor eléctrico que satisfaga los requerimientos de torque provistos por el motor de combustión interna, van a requerir un sistema de baterías que tenga bastante capacidad de almacenamiento, y esto puede ocasionar complicaciones del futuro y hacer el modelo como no factible, porque de nada, poniéndonos en un plano real, el desarrollo del proyecto es que sea funcional. No es tan funcional el hecho de que tenga un motor eléctrico, pero tenga una batería más grande y más pesada que el tractor en sí. Entonces nosotros consideramos eso para buscar otras tecnologías. También las revoluciones que nosotros requerimos son de 2800 RPM, me parece. 2800. Es más fácil llegar a esos niveles con un sistema hidráulico. También es importante que cada motor eléctrico, tenemos que tener bien claro cuánto le vamos a demandar a cada motor eléctrico. Porque si vamos a poner solo uno, como dije antes, un limitante para eso, criterio para no considerar eso, es que puede que el motor se vea trabajando en exceso. La idea hasta ahorita que mejor hemos planteado, o al menos la que mejor eficiente nos parece, sería de dos motores eléctricos, uno atrás y uno adelante. Atrás directamente conectado al tren de transmisión y adelante conectado para el sistema de corte. De esta forma podemos
optimizar un poquito cómo se está utilizando la energía de cada motor. Inclusive podríamos tener sistemas de batería independientes para cada motor. Entonces siempre sabemos que nos podemos mover y por último si nos deja de cortar o deja de funcionar, el auto no va a dejar de moverse. Entonces el sistema de baterías independiente también es, pero bueno, eso sería para la siguiente fase del proyecto. Finalmente también el costo de la adquisición de los motores. Nosotros consultamos en algunos proveedores en internet que un motor hidráulico al llegar a un torque mayor con menor requerimientos técnicos puede salir más económico que adquirir los motores eléctricos, por ejemplo. O sea, esos criterios son costo, capacidad de carga de las baterías, todas esas cosas tendrán claras y pondrán en sus documentos, porque ustedes no mencionaron. Entonces eso, ¿qué les va a ayudar? Bajo qué criterios ustedes van a seleccionar sus opciones y tener bien claro para que hablemos seleccionar también. Ahora otra pregunta ya, siguiendo pensando en el futuro, ¿cómo van a determinar los torques que necesitan tanto para el coche como para la movilidad del vehículo? ¿Van a calcular? ¿Van a terminar experimentalmente? Hemos encontrado manuales. Hemos encontrado manuales del funcionamiento. Por ejemplo, para el equipo de corte tenemos bastante establecido, como estandarizado para distintas máquinas de corte. Entonces, inclusive podríamos acoplarnos a uno de estos datos. Y para el movimiento, de todas formas tenemos en el manual más o menos como a las potencias y a los torques que tenemos que... Esto también se va a complementar con el motor que nos facilita la universidad. Nosotros vamos a acoplar un motor de un HP eléctrico que ya lo disponible ya está listo para ser acoplado en el S4 y observar, que sería un método como de experimentación, cuál es la relación de movimiento que tiene. Entonces sí, sería más experimental que... Además ya contamos con todo el sistema de poleas hechos, me parece. En mayor parte es experimental para que se copie. En base a la polea principal, que de ahí se distribuye a todo el sistema de polea. Y la otra cosa también que hemos visto y que creo que vale mencionar aquí, creo que sería un proyecto súper chévere, es que no hay un manual claro que diga cómo es la conversión de un motor a combustión a un eléctrico. O sea, como un thumb rule te dice que es 2.5 menos el eléctrico que el de combustión. Entonces, si estamos hablando de uno de 10 caballos, vamos a tener un motor de unos 4 o 5 HP eléctricos. Ese es más o menos el thumb rule que he encontrado y que les hace a ellos, pero no hay nada claro. Claro, sí sería interesante. Sí nos gusta, o sea, por eso les propuse a ellos, inclusive desde el inicio les dije, ok, no busquemos algo tan grande, veamos qué tenemos aquí, pongámoslo y vemos qué pasa. Y a partir de eso vamos incrementando. Sí, sería interesante que vean una metodología, justo por lo que vos dices. O sea, si es que yo voy a transformar un carro que ya no tengo los datos, por ejemplo, su vehículo de acá, yo tengo que estudiar la planta que tengo y definir los torques que yo necesito para que se mueva ese vehículo. Porque imagínense, digamos que este es un pequeño proyectito ¿cómo se llama? Una podadora pequeña. ¿Qué tal si ustedes tienen que hacer una inversión ya en el futuro de unos motores mucho más costosos, de mucho más potencia, y se equivocan por no haber definido bien los requerimientos energéticos? Pues eso tienen que saber entender bien. Eso me parece un buen reto, una buena propuesta. Sí. Y a ver, ¿qué más tenía? Creo que ya. Ya, sí, les acabamos de Santiago. Ya, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Nuestro grupo va a hacer la máquina de conformado de plásticos al vacío. Somos Marta Andrade, Pablo Bolaños, Andrés Cruz y Mateo Dama. Bueno, la definición del problema y la motivación que nosotros tuvimos para hacer fue que primero la motivación era diseñar y construir una máquina de conformado al vacío de plásticos. La idea principal en la que nosotros nos enfocamos para realizar la máquina fue en realizar el socket o el encaje de las prótesis que podemos ver en esta imagen, que es donde entra el muñón o los codos de las extremidades amputadas. Luego nos enfocamos también en la facilidad de fabricación de los mismos. Como por ejemplo podemos ver cómo es el procedimiento habitual para realizarlos. Se calienta la lámina de plástico, de polímero, y luego se lo acopla al molde del socket
y se lo daba la forma con la mano. Primero era peligroso para el operario porque podía quemarse, podía gastarse en material de gana porque se puede enfriar y queda doblado, entonces tiene que volver a hacer otra vez. Digamos, tener un procedimiento muy eficiente. Con la máquina que nosotros diseñamos y vamos a construir, podemos realizar figuras de una alta complejidad en un tiempo relativamente rápido, en menos de 10 segundos, utilizando vacío, temperatura y los polímeros, como vemos aquí. Este es el molde y así es como quedó. Ya, los requerimientos del cliente y básicamente los requerimientos ingenieriles es tener las estructuras rígidas, ya que se va a trabajar con polímeros que son muy frágiles, entonces necesitamos una cierta seguridad. Tenemos que tener vacío controlado y también las temperaturas deben ser controladas, entonces ahí va lo que es la automatización del sistema. Tiene que tener un rango flexible de los moldes, ya que para no desperdiciar material se puede acoplar a moldes mucho más pequeños. También el dimensionamiento adecuado de la estructura, la compatibilidad que tenga la pieza con el molde y básicamente tener costos bajos. En base a estos requerimientos tenemos los siguientes criterios de diseño, que el principal sería el costo, porque no deseamos tener una máquina que no sea muy rentable. También que el ensamble de la máquina sea muy versátil para poderlo manejar en diversos lugares. La compatibilidad geométrica con piezas que sean verticales prácticamente con huesos de yeguas, por ejemplo, y la compatibilidad con geometrías horizontales que tienen que ver con moldes y ya piezas un poco más componentes un poco más artesanales, por así decirlo. También un criterio muy importante es la seguridad, ya que se trabaja en temperaturas muy altas y con polímeros que si están a una temperatura muy crítica pueden adherirse a la piel del usuario, lo que es muy peligroso. Los materiales no deben ceder ante la presión que se va a generar y la temperatura, y que el flujo de operación no sea muy rápido para no tener defectos en las piezas a producir. También el montaje de la pieza puede ser muy fácil de armar la pieza, desmontarla si es que se quiere o no usarla, y el espacio, que no debe ocupar mucho espacio para que sea mucho más útil. Esas son las tres opciones que tenemos, o sea, que nos planteamos esas son las tres opciones que nos planteamos para el proyecto. Los criterios de diseño escogimos entre las tres opciones. Las diferencias principales son que tienen el sistema de calentamiento separado del sistema de vaciado. Aquí, por ejemplo, el sistema de calentamiento se encuentra separado del sistema de vaciado. Es una mesa horizontal, una mesa que tiene compatibilidad con la geometría vertical y con la geometría horizontal. La segunda opción también tiene el sistema de calentamiento separado, pero en este caso tiene compatibilidad solo con geometría vertical y casi nula con la geometría horizontal. Y en el tercer caso tiene una buena compatibilidad con geometría vertical, con geometría horizontal, y tiene el sistema de calentamiento del polímero incorporado en un mismo marco. Que esa es la idea, es unificar, y lo que también cambia el flujo de operaciones y la facilidad con la que los operarios pueden manejar el equipo con buena fluidez, porque hay un factor de enfriamiento, o sea, hay un factor que juega un papel clave, que es el enfriamiento del polímero, que va a dar buenas características al socket para el encaje del material. Entonces, en base a estos criterios, escogimos, o sea, le dimos un peso a cada uno de los criterios, empezando desde el costo en el mismo orden en el que nos presentamos, y determinamos que la mejor opción es la opción número 3, en la que tenemos el sistema de calentamiento y el sistema de vaciado unificado en una sola estructura. Y los cálculos que realizamos para nuestro diseño, básicamente, primero comenzamos desde el orden. En el circuito básicamente debe tener un reloj, un timer,
para ver en cuánto se podría calentar la resistencia, un termostato que serviría como seguridad para no exceder temperaturas, una llave seleccionadora que nos permitirá activar solamente 2 resistencias, pueden ser de las externas, pueden ser solo las del medio o activarlas todas, y está diseñado a base de la toma corriente de estándares de Ecuador, que básicamente son 110 voltios y más o menos 10 amperios. Entonces, en base a estos cálculos, la temperatura de las resistencias en sí nos dan como máximo 600 grados centígrados, lo que es mucho más que suficiente para el calentamiento de los polímeros a lo que nosotros necesitemos. Ya, entonces, para poder modelar la cantidad de aire que vamos a tener que sacar según la pieza, el peor de los casos lo pusimos como el muslo de un caballo. ¿Okay? ¿Puede ser? Sí. Entonces, sí se puede ver en la figura azul, se puede ver un bosquejo de la diferencia que habría entre el momento en el que el polímero cubre el muslo del caballo. Sabiendo los requerimientos de caudal y la diferencia de presión, podemos saber cuál es la bomba que nos va a servir para sacar el aire en el tiempo necesario. Entonces, tenemos una bomba de un proyecto Capstone anterior en el que hicieron chips de manzana, una bomba de vacío, justo la que necesitamos, que nos sirve, que tiene características de caudal máximo de 8 pies cúbicos por minuto y una presión última de vacío de 0.3 pascales, que es, o sea, es más de lo que necesitamos, ¿verdad? Y está muy bien. Ya, como pueden ver, hicimos un diseño en CAD de cómo sería nuestra máquina, en la cual tenemos en la parte superior, que sería el horno, donde están las resistencias, no sé si se ve. Las resistencias estarían conectadas en paralelo, y en la parte superior de las resistencias, en contacto con la tapa del horno, tendríamos un material aislante que podría ser el ladrillo refractario o lana de vidrio o fibra de vidrio. A continuación tenemos la parte que sería el bastidor, en la cual en esta parte de aquí es donde encajaría el polímero mediante un tipo de bisagra, el cual sube, y aquí en los rieles tienen conectados 2 pasadores, voy a decir con resortes. Entonces sacas el pasador, pones, colocas y se queda ahí hasta que se calienta. Y en la parte de abajo tenemos la cámara de vacío, que está conformada por dos partes, que sería la parte principal, que es una caja, y la cámara de vacío que se insertaría ahí. Eso en cuanto al modelado. Bueno, para realizar el cronograma utilizamos un diagrama de Gantt con el que nosotros nos basamos semanalmente con propósitos desde que determinamos el proyecto que vamos a tener. Entonces podemos ver que en la primera y segunda semana de febrero íbamos a realizar el diseño del bastidor, que lo cumplimos con éxito, el diseño de la cámara de vacío, que igual la cumplimos con éxito, y el diseño de los calentadores, que como ustedes ya vieron en los cálculos, esas 3 zonas fueron cumplidas con éxito hasta la segunda semana de febrero. Para el diseño de la máquina, cuando nosotros ya teníamos listos los diseños de los calentadores, de la cámara de vacío y del bastidor, nos íbamos a tomar otras 2 semanas. Entonces, de la segunda semana de febrero a la tercera semana de febrero, íbamos a realizar el diseño de la máquina. Como ustedes ya vieron, en el CAD de conjunto ya está listo. Entonces, luego, una vez que tenemos listo el diseño de toda la máquina, vamos a adquirir los materiales, que puede ser el acero, los controladores, las rieles, etc. Miren, las resistencias. También el arribo de materiales le dimos 2 semanas, ya que en la cuarta semana de febrero, como ustedes pueden ver, está puesto de amarillo MS, que es medio semestre, y la columna en blanco es vacaciones de medio semestre. La semana de medio semestre ustedes pueden ver
que es la columna que más ponderaciones tiene, porque es la semana en la que podemos estar más libre y podemos trabajar más a fondo dentro del proyecto. Entonces, luego tenemos, aquí ustedes pueden ver que la adquisición de sensores, tenemos desde la semana de vacaciones, porque está dispuesto a que ya la vamos a tener construida la máquina, tal vez en un 50%, entonces ahí podemos ver la distancia de los cables que se va a requerir, de la caja de seguridad, de los botones, de todo. Entonces, tenemos en recopilación de datos que cada 2 semanas nosotros estamos recopilando datos para prepararnos justamente para la presentación del medio semestre y para el portfolio final, para no estar incurriendo con retrasos o cualquier tema por el estilo. En la presentación del presupuesto, de igual manera, la hicimos de la segunda a la tercera semana de febrero, cuando íbamos a determinar todos los materiales, el diseño, etc. Hicimos 2 tipos de análisis de riesgos, los riesgos de preconstrucción y los riesgos de postconstrucción. Entonces, en los riesgos de preconstrucción y de postconstrucción, vemos una ponderación de 3 como la más alta dentro de la probabilidad, y una ponderación de 4 en el impacto, que iba a ser lo que más podía afectar dentro de la construcción o el uso de la máquina. Aquí nosotros podemos ver el código que nosotros seleccionamos para estar todo detallado. Es PRC, que es preconstrucción, la mitad es BFM, Vacuum Forming Machine, y 001 o 002, etcétera, dependiendo de la posición en la que nosotros nos encontramos. Pero utilizando una tabla dinámica en Excel, nosotros los ordenamos desde la mayor probabilidad, desde la mayor prioridad a la menor, para poder tener en cuenta algo mismo. Lo mismo realicemos en los riesgos de postconstrucción, dándole la probabilidad más alta con 3 y el impacto más severo con 4. Y pudimos tener todas esas análisis de riesgos. De igual forma, podemos nosotros ver que en este caso tenemos más objetos de prioridad 12, que es la más alta de todos. Entonces nosotros en la parte de observaciones pusimos lo que puede fallar o lo que puede, cómo podemos solucionar. Entonces, ahora les voy a presentar el presupuesto, que para lo que es el bastidor ocuparíamos ángulo de 1 pulgada por 1/8, un tubo de media pulgada, electrodos y pestillos que son para cerrar, para poder anclar el polímero a la máquina. Y para la cámara de vacío y resistencias tenemos placas de acero que ya están cortadas solamente para unir. Asimismo tenemos las resistencias eléctricas, que vamos a comprar 6 de 300 watts, que nos da 1800. El valor que estaba calculado era 1100, entonces vamos a tener ese rango extra para si es que se daña una o lo que sea, para poder ocupar tranquilamente. Cable gemelo para las conexiones, el maquinado de la tapa de la cámara de vacío, que es huequeada tiene huecos de espesor de diámetro de 1/8 de pulgada y separadas media pulgada. Las brocas del termostato, el cual ya tiene incluido los switches de la termocupla y el timer. Cable de asbesto, que es el que vamos a utilizar para hacer las conexiones de las resistencias, ya que resiste altas temperaturas. Los switches y pinturas para altas temperaturas para poder pintar la máquina. Y otros que puede ser cualquier tipo de imprevisto que tengamos. Y entonces tenemos un presupuesto total de $259.25, que se ajusta al presupuesto total. Gracias. Tal vez me podrías ir donde estaba el diagrama que se está acá. O sea, eso se mueve, esa base se mueve. No, yo lo que se mueve. Esto se mueve de aquí. Aquí está el polígono. Por eso se mueve, sube. Le subimos para calificar calienta y le bajamos. Aquí estaría la probeta.
Entonces, como está hecho esta gota, baja encima de la paleta, se prende la bomba y le succiona con la cama. Y ese material de eso, como esa cama, ¿qué iba a hacer? ¿Cuál cama? ¿La cama? No, lo que va a estar sosteniendo ahí. Ah, de ángulo. ¿Y eso va a estar en contacto con la temperatura en el horno? No, o sea, No encontré sí, va a haber una por pequeña distancia. Sí, o sea, sí va a estar conectado a 600 grados por ahí. Sí, entonces lo que nos falta aquí son las manijas, esas son de material aislante para que no haya ningún problema. Claro, porque si estamos hablando de 600 grados, No, más bien la resistencia llega a 600 grados, pero nosotros podríamos requerir mucho menos. Según las normas que vimos, los polímeros llegan máximo hasta 200 grados para la función máxima del termoformado. Entonces, excediendo esa temperatura, el polímero se puede partir o puede haber agujeros que no lleguen a ser nosotros. O sea, en definitiva, ni junto a los 600. Exactamente. Como se utiliza en rangos de tiempo muy bajos, entonces no es muy probable que se caliente a mucha temperatura la estructura. Si el polímero. ¿Y más o menos de qué tamaño va a ser ese cámara? El horno estaríamos hablando de 50 por 50 y la cámara de horno de 60 por 60 centímetros. Y el alto de 50 centímetros entre el tope de la cama y la base. Chicos, ustedes mencionaron de un vacío controlado y cómo van a regular la temperatura, también está muy claro. La temperatura con el termostato. Entonces, desgraciadamente podemos poner. Vamos a setear la termocúpula, o sea, el termostato que lea hasta 250 por un tiempo, y así que se pasa, se apaga y se mantiene. Ya. O sea, van a tener un termostato de 1800 watts. Sí. Ya. Y el vacío controlado, con las... O sea, no era automático porque no vamos a tener. Ajá, no controlado porque en el mejor de los casos, lo que va a suceder es que va a extraer todo el aire y vamos a tener una válvula, cerramos. Ya. Pasamos al mejor de los casos. Estamos claros. La otra cosa con experiencia que ya hicimos para el proyecto del avión, para el termoformado de la punta del avión, teníamos una máquina similar a eso, no sé dónde diablos está la carcasa de eso, pero el punto crítico ahí era ver cómo está a punto su material. O sea, cómo decir que ya, porque en teoría en los videos que me imagino si deben haber visto, veían que se pandea el material y está todo bonito. En la vida real no funciona así. Entonces, mi recomendación es que tal vez el approach que queríamos hacer nosotros era poner una termocupla sobre el polímero y a través de eso, ya que les alerten, que se pongan un foquito o alguna cosa que llegue a esa temperatura y ahí baje. Porque es bastante complejo ver el poder del ojo. O sea, créanme, ya lo hemos hecho. En realidad es un proceso muy artesanal. Exactamente. Es muy artesanal. Entonces, sí, la mejor manera que yo digo de predecir qué es lo que va a pasar es haciendo una simulación, porque el problema es que o sea, esto es un proceso de pre-stretching del polímero, que es para que tenga una resistencia uniforme en todo el socket. Esa es la idea. Entonces, bueno, pero así, el approach que yo les puedo decir, pensamos era poner una termocupla sobre el polímero. Capaz que les funciona, o sea, esa era la idea que teníamos para probar. La otra cosa que también tienen que tomar en cuenta, no vi cómo estaba, bueno, el huevo mencionó que estaba la separación, estaba a media pulgada de separación en su perforación para la base, ¿no es cierto?, para su cámara de vacío. Lo que normalmente pasa es ya el rato que se succiona todo el material, se va a tapar esos huecos, ¿ya? Entonces traten de hacer con una separación mucho más pequeña, para que el vacío tenga por donde, o sea, la máquina tenga todavía por donde succionar. Eso es lo que también nos pasaba, entonces se formaba chévere la parte de arriba y la parte de abajo ya no se terminaba formando. Entonces tengan en cuenta eso ya por experiencia. Otra cosa era que solo tenía un hueco en medio y le ponían una malla. Exacto. Con la malla pero ahí lo que tienen que procurar hacer es que su molde no le presiona eso y está. Entonces también es una buena approach. Sí, o sea, mucho de lo que ya tenemos ahorita es en base a lo que hemos investigado, lo que hemos visto y está hecho. Pero yo trato de probar las cosas. Por si acaso tomen en cuenta esa separación. Muchísimas gracias.
Y el otro que también es otro consejo que da por experiencia, el sello que van a tener en su cámara, o sea, cuando baja ya todo su frame del polímero, ese sello es muy crítico, porque hay capaz que no están sellando bien y se va a perder mucho vacío. Entonces la bomba puede ser que esté con una súper buena capacidad y todo. O sea, tú dices entre Este y la cámara. Ajá. Ese es el punto más crítico que van a tener y ahí es donde van a tener que pensarle mucho. Porque hay veces, como les digo, la bomba puede ser bastante buenas características y todo, pero si se comienza a meter atmósfera, no acuérdense que el vacío se comienza a perder un montón. ¿Ya? Entonces esa era otra sugerencia de ahí. Y la otra pregunta es cómo va a ser la cámara de vacío, porque se la hablaron y nunca como la mostraron, o todavía no la diseñan. O solo va a ser un cuadradito con perforaciones y listo. Es un cuadrado, sí, pero sí, o sea, sí funciona con el propósito de que se distribuyan uniformemente los agujeros sobre el plenum, que se llama, y las pérdidas son pequeñas porque es una placa bastante fina. Pero ¿cómo le están? O sea, viene aquí el acople de la manguera, ¿no es cierto? Del vacío, sale, le enchufan ahí. ¿Cómo es esa parte interna o cómo le hicieron? Interna tienen unos postes que ayudan a que tenemos cámara, no sé. ¿Ya se va a conseguir el vacío ahí? No, y tenemos también unas mallas en la mitad de la cámara que ayudan para la distribución equitativa del vacío. Perfecto. Ya, listo. Muy bien, chicos. Excelente.